Gracias, gracias, Marta. Exactamente, estamos acá en la sala de entrevistas del News Center de Televisa Sonora con un muy buen amigo de Televisa desde hace ya muchos años. Aquí realmente nos ha tocado pues entrevistarlo, platicar en los pasillos allá de Luis Encinas, acá también por rumbos del Boulevard Morelos, candidato, empresario, candidato a la gobernatura, candidato a la alcaldía, presidente municipal de Hermosillo. ¿Qué no ha hecho, presidente de fundaciones? ¿Qué no ha hecho Javier Gándara Magaña, que se encuentra con nosotros acá en el News Center de Televisa Pues Sonora? Licenciado, qué gusto saludarlo. No, igual, estaba platicando ahorita Edgar que me siento aquí en casa, pues estuve por muchos años como editorialista, precisamente al programa de ustedes, ¿no? Ha tenido diferentes nombres, pero aquí he estado, entonces me siento en casa y muy agradecido de la invitación. Ya le digo que sea más seguido ahorita que llegué y que saludé pues a los que tienen ya tiempo aquí, que me tocó convivir, y los 50 años que acaba de celebrar Televisa, que también aquí tuve la oportunidad de estar con ustedes, pues muy contento, y esa historia forma parte ahí de ese libro que aquí hemos llevado a cabo, ya consumado. Digo yo que es un bebé que nació en 13 meses, no en 9. Este llevó más. Un poquito más, un poquito más, ¿no? Pero gracias a Dios muy contento y muy agradecido, Edgar, ¿no? Contigo, con Elda, con todos ustedes, los muchachos, la oportunidad de estar aquí. El contrario, licenciado, y sobre todo precisamente hablando de esto, ayer fue la presentación ya oficial de este libro de Javier Gándara Magaña, Fuerza de Voluntad. Aquí lo tenemos y le agradecemos mucho al licenciado que obviamente haya accedido a esta entrevista. El licenciado, sobre todo, pues me llama mucho la atención, primero, el nombre del libro, Fuerza de Voluntad. ¿Por qué el nombre de este libro lleva ese nombre? Cuando decidí, pues, finalmente llevar a cabo el escribir este libro, llevó mucho tiempo de reflexión para poder concluir el empezarlo, porque no, cuando lo empecé todavía lo había venido pensando en fechas anteriores, y empecé con esa idea. Es muy complicado para alguien que no tiene la experiencia de escribir un libro, cuando es en mi caso, pues cómo hacerlo. Y pedí la colaboración de José Rómulo Félix Gastelum, que es experimentado en el tema, para que fuera una guía con todo esto. Entonces, un poco la idea ha sido y fue el llevar a cabo y plasmar una historia de vida, básicamente orientado hacia la familia, ¿no? Que son mis hijos, nietos y bisnietos probablemente más adelante. Pero verdaderamente ese fue el propósito, un libro de índole particular, familiar, que quedara de esa manera. Entonces empecé con esto y de veras el nombre viene derivado de que las condiciones y las circunstancias en las que me tocó a mí estar en esta vida, pues huérfano desde año y medio. Mi madre quedó viuda a los 27 años con 5 hijos, fue una luchadora. Luego me crié yo, circunstancialmente me quedé aquí en Hermosillo, criado por unos tíos de apellido Laborín Morales, gente de valores muy arraigados, en donde a medida que fui creciendo, ahí pues asumí, y como dicen, la educación se mama, pues ahí fue donde me fueron impulsando y sobre todo desarrollando esos valores intrínsecos de la persona. Gente, como te digo, austera. Y entonces, cuando tú vas creciendo en esas circunstancias sin guía, mi madre vivía en México y mis hermanos igual, yo fui criado por estos tíos abuelos. Entonces, a través del desarrollo de mi vida, las circunstancias, pues se te van presentando una cantidad de situaciones y obstáculos que tú vas venciendo. Y entonces yo lo que he dicho es que desde niño empecé a crecer y me desarrollé en un ambiente de adversidad, no de adversidad económica, afortunadamente, porque siempre hemos llevado una vida en términos generales austera, pero sí de las circunstancias de la vida. Y luego, a medida que vas creciendo, tú te vas dando cuenta que uno pues no puede decidir ni cómo nacer, ni de quién nacer, ni dónde nacer. Esa parte no nos toca a nosotros. Pero cuando vas tú avanzando en tu vida, yo creo que debes estar consciente de que eres responsable de tu propio destino, lo que tú vas construyendo en el tiempo.
Y no puedes justificar y echar la culpa a otras circunstancias, o qué mala suerte, o resulta que pues nací aquí, o yo quería tener los ojos azules y los tuve negros, etcétera, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo en verdad decidí que quería ser alguien en la vida, decidí que había que forjarse una meta ahí sobre ella. Y qué curioso, nunca mi meta fue la participación política. Se dio circunstancialmente, y si quieres ahorita lo platicamos, Sí, claro. pero porque ahí lo plasmo también todas las vivencias en ese tema. Pero a través de eso, cuando vas venciendo los obstáculos, cuando estás teniendo las adversidades y que tú vas saliendo adelante, que tienes una meta y vas sobre ella, por eso yo considero que es muy importante tu convicción, es muy importante tu fuerza de voluntad, porque hay momentos, y yo lo plasmo en el libro, en que tú estás ante una situación dubitativa que tienes que decidir en seguir adelante o de plano tirar la toalla. Porque lo va uno viviendo. Por ejemplo, cuando me fui a México a estudiar, fue una situación emocional personal, porque aquí los tíos con los que me había criado, tíos, abuelos, pues no querían que me fuera. Y mi madre y mis hermanos con los que nunca había vivido, pues estaban allá y también, oye, necesitamos que te vengas aquí. Y no era la parte académica, era básicamente la parte emocional y personal. De tal forma que esa decisión de irme a México, pues también me generó un tema de conflicto. Y ya estando allá, el primer año me fue del cocol, me fue muy mal. Pues troné 4 materias en la carrera de administración. Y yo les pedí a mis tíos aquí que no me mandaran dinero para mantenerme. Yo quería mantenerme, seguir el ejemplo de mis hermanos, que ellos trabajaban, ayudaban a la casa, ayudaban al sostenimiento. Mi madre, pues, que era funcionaria de Petróleos Mexicanos, ella estaba en la parte administrativa y ahí se jubiló. Entonces, yo tenía el ejemplo y el compromiso porque mi familia, hablando de mi madre y mis hermanos, pues ellos fueron de lucha, de trabajo y con muchas carencias en ese caso, sí. Y entonces cuando me fui a México, pues de venir de un ambiente más o menos conocido aquí, vas a lo que es la jungla y pues el adaptarme el primer año me fue muy mal. Complicado. Y así fuimos avanzando. Entonces yo trabajaba y estudiaba en la escuela en el turno nocturno. Me inscribí en el ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, que es un colegio privado. Y así trabajaba trabajaba en el día, iba muy temprano a la escuela y luego en la noche otra vez. Entonces, todo ese desarrollo a través del tiempo te va formando, te va definiendo tu convicción, pero siempre sobre una meta, sobre un propósito. Nunca a ver a dónde me lleva la vida, sino muy claro hacia dónde iba en términos de pues un proyecto de construir en la parte personal, empresarial y por supuesto que en la parte familiar, ¿no? Claro, va forjando el carácter, va forjando también igual la personalidad de cada uno y es eso gracias a lo que fue la base de lo que hoy es Javier Gándara. ¿Qué es más complicado, don Javier? No sé si lo plasma aquí en el libro, pero le pregunto, ¿negociar en el sector empresarial o negociar en la política? Ya que usted ha estado precisamente inmiscuido en las dos, ¿es complicado las dos? Mira, la parte del sector empresarial, pues en las experiencias vividas, en las representaciones, en los diferentes organismos, en lo que me tocó a mí estar involucrado durante muchos años en el tema del sector privado, es muy interesante. Es algo donde tú estás más familiarizado. Es algo donde sientes que estás en un terreno que tú conoces, en un terreno donde puedes tú llegar a los acuerdos, a lo que es las negociaciones, el ganar. Mucho de eso es en el terreno empresarial. Y luego en el tema de la política ahí es más complicado porque creo que los intereses son de otro tipo. Ahí pues se conjugan una serie de factores. Pero ¿cuál ha sido mi experiencia en la política? ¿Qué me ha enseñado? Y yo estoy convencido. ¿Qué fue lo que más me ha dejado la política? La humildad, la sensibilidad y la oportunidad del contacto con las personas. Lo que yo más aprecio y valoro dentro de todo este transitar, ese acercamiento hacia la gente, el tener esa comunicación, el poder ser útil, el poder
servir en el buen sentido, porque la política, como yo la conceptualizo, es la capacidad de servir a los demás. El ser alcalde, como estos No, 3 no, años. pues eso fue extraordinario. Lo viví intensamente y de veras con una gran satisfacción. Nos las pasábamos en las colonias, ustedes son testigos. Sí. De hecho, con ustedes estábamos cada semana en las colonias y luego después iba yo, con usted estaba los lunes y martes y jueves, iba personalmente casa por casa. Esas vivencias, de veras, primero te comprometen muchísimo. Y yo recuerdo una experiencia cuando empezaba en mis primeros pasos en la política, que estaba yo muy involucrado en el sector empresarial. Recuerdo que andaba en una colonia muy, muy humilde y entonces promoviendo el voto para mí. Sí. Y cuando llego a una vivienda muy, muy modesta, de hecho era de cartón, y entonces sale un joven, ahí una persona, y yo le empiezo a pedir su apoyo. Y entonces me dice con un gran rango, hasta medio altanero, me dice, ¿y qué me ofreces? Me dijo, ¿y qué me propones? Entonces, internamente me hizo a mí, primero, reflexionar bien que yo tenía que convencerlo a él, una persona muy humilde, y lo tenía que convencer de que me tuviera confianza. Esa parte fue internamente para mí una gran reflexión y un gran avance donde dije, la política te enseña que debes ser humilde y debes ser sensible, porque tú vas igual por el voto de una persona, de una característica muy humilde, que una característica de otras condiciones. El valor es el mismo. Exacto, electoral. Exactamente. Javier Gándara, obviamente, hablando de lo que es ya la política, ha estado buscando, en este caso, la gubernatura del estado de Sonora. 2021 está muy cerca. Preguntarle, yo creo que es la de rigor, preguntarle, obviamente, si hay alguna aspiración de cara al 2021, licenciado. Y en segunda, los perfiles que ya se están manejando, ya usted está muy pendiente de la cuestión de encuestas, política y demás, los perfiles que está manejando su partido, el Partido Acción Nacional, ¿qué le dice todo este ambiente previo a lo que son las elecciones del 2021? A mí me dice, primero, el que es muy importante que en el caso de mi partido, que es Acción Nacional, que es oposición, que cumpla con esa responsabilidad, que evalúe muy bien y ser una oposición positiva. ¿Qué es una oposición positiva? Que no es cuestionar por cuestionar, sino que lleve a cabo planteamientos que finalmente aporte dentro de la sociedad qué es lo que ofrece como partido. Es una gran responsabilidad procurar los perfiles más apropiados para que representen al partido. Entonces, yo lo que aspiro es que a Sonora le vaya bien, que Sonora cada vez vaya mejor. Y en ese sentido, yo estoy en el ánimo de una manera lateral, no ya como actor hablando de candidaturas, pero sí de una manera lateral y en donde sea posible, aportar todo lo que esté a mi alcance para que a Sonora le vaya bien. Y yo sí creo que los contrapesos son importantes. No es sano que ningún partido o gobierno tenga todo de un solo lado. Es importantísimo los contrapesos. Por ejemplo, yo he visto aquí algunas entrevistas que han hecho ustedes en donde para llegar a la conclusión del presupuesto, pues tienen que tomar en cuenta todas las diferentes circunstancias y no solamente decir así es. Entonces, todo eso es parte. La política, sin duda, es negociación, la política es concepción también y la política es convicción. Entonces, yo lo que veo es que este proceso que viene no me parece que vaya a ser un proceso sencillo. Espero que no sea tan ríspido como el que me tocó vivir a mí en el 2015. Muy complicado, ¿no? ¿Verdad? Desgraciadamente se dio. Ojalá que estos procesos vayan en otros sentidos, que no vayan exclusivamente en la denostación, sino que haya efectivamente en la confrontación de propuestas, que vean hacia la gente, que vean qué es lo que mejor le conviene al Estado, para que así los electores decidamos con quién nos sentimos en las mejores condiciones, pero no por la denostación, porque el denostar es más fácil destruir que construir, pero yo creo que debe de profesionalizarse ese tema de la política y más que la denostación,
No digo que no haya que señalar, Ujú. sí, por supuesto, pero debe de irse hacia la parte de la propuesta para que los electores decidamos qué es lo que mejor conviene desde nuestro punto de vista en favor del desarrollo del Estado. Ahí están las palabras de Javier Gándara esta mañana. Fuerza de voluntad, hay que buscarlo, ¿eh? Este libro, ¿dónde lo pueden buscar? ¿Dónde le pregunté? Bueno, mira, diferentes... pues eso es personal. Ajá. Si alguien tuviera interés a través de ustedes, o les voy a dar un correo, Ajá. un correo que si gustan ahí es jgm. Ajá. @gemso.com.mx. Perfecto, está muy ¿Verdad? fácil. Si alguien tiene interés, con mucho gusto lo hago. Ujú. Esto es algo de la familia, Ujú. algo que lo he escrito. No está en venta. Es Es que me están preguntando acá porque dice que hay gente que ya le está, ¿dónde lo puede adquirir no, el no, libro? yo con mucho gusto, o a través de ustedes, o que al Perfecto. correo, y yo se los hago llegar, que me den los datos. Y bueno, tengo una cantidad limitada, No, pero, claro. pero con mucho gusto, interés, y muy agradecido a ustedes, a Televisa, a ti, Edgar, No, al por la contrario. oportunidad y la invitación, pues de poder compartir un poco con todo su amplio teleauditorio. Muchas gracias, Pues licenciado. muchísimas gracias. Gracias, Un licenciado. abrazo y pues me da mucho gusto saludarlos nuevamente y Sí. esperamos vernos muy pronto. Sí, la verdad que sí, ya lo extraña la cámara, No, licenciado no, y aquí Javier está, yo Gándara. también. Exactamente, aquí está. Mi gusto, Y Paula, los camarógrafos, también. dice que también lo extraña acá pues los sí, muchachos. sí, la convivencia con ellos. Sí. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado Javier Gándara, esta mañana con nosotros en B Noticias. Aquí está precisamente Fuerza de Voluntad, escrito por Javier Gándara Magaña.